Hoy arrancamos con la primera parte de un análisis que la verdad es clave. Y el título lo dice todo, ¿no? La tormenta que se acerca a Bolivia. A ver, vamos a desglosar exactamente qué es esta tormenta. Esta frase suena fuerte, ¿verdad? Pero miren, es el punto de partida para que entendamos las presiones económicas que se están cocinando. O sea, ¿cómo es que una guerra a miles, pero miles de kilómetros puede terminar afectando el bolsillo aquí, en Bolivia? Bueno, empecemos a conectar los puntos. Ok, para entender esa conexión tan particular, tenemos que levantar la mirada un segundo. Vámonos al panorama mundial. Y todo, pero todo, empieza con el precio de algo que mueve al mundo, el petróleo. A ver, recordemos, ¿hace qué? Un par de semanas, nada más. El mercado del petróleo estaba bastante tranquilo. El barril andaba por los $65, un precio, digamos, manejable, que permitía que las cuentas en muchos países, Bolivia incluida, más o menos cerraran. Pero, ¡pum!, el escenario cambió. Y no un poquito, cambió de forma radical. Las tensiones en Medio Oriente, hicieron que los precios se dispararan. Y hoy, miren esto, el barril ya está tocando los $84. Es un salto, tremendo, en poquísimo tiempo. Y bueno, acá es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde esa historia que parecía tan lejana del otro lado del mundo, aterriza de golpe en casa. A ver cómo es que esta subida de precios nos pega directamente en la realidad boliviana. Claro, la pregunta del millón es esta, ¿no? O sea, ¿por qué nos tiene que importar un número que cambia a miles de kilómetros de distancia? Si total, el petróleo se vende por allá, ¿qué tanto nos afecta? Bueno, la clave de todo está en cómo se calculan los precios aquí adentro. Y aquí está el meollo del asunto. Es una desconexión total. Los precios de la gasolina y el diésel en Bolivia no suben y bajan como en el resto del mundo. Para nada. Están como congelados, calculados con un petróleo de $65. Pero la realidad, hoy, ahora mismo, es que ese barril cuesta 84. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Simple. Que no importa si hay una crisis mundial o si el petróleo se va a las nubes, el precio en el surtidor no se mueve. Se queda ahí, clavado. 6.96 bolivianos el litro de gasolina, 9.80 el de diésel. Y claro, esos precios ya no tienen nada que ver con lo que de verdad cuesta traer ese combustible al país. Ok, entonces, si se compra caro afuera y se vende barato adentro, ¿quién paga la diferencia? ¿De dónde sale esa plata? Bueno, la respuesta es una palabra que conocemos muy bien, el subsidio, el Estado. La lógica es súper simple. Piensen en esto. Cada vez que el precio del petróleo sube $1 allá afuera, el hueco que tiene que tapar el Estado aquí adentro se hace más grande. La diferencia entre lo que cuesta de verdad y lo que se paga crece y crece. Y esa cuenta, claro, la cubre el Estado. Y mantener ese precio barato tiene un costo. Un costo que se paga en una moneda muy específica, porque el petróleo se compra en el mundo con dólares. Cada litro subsidiado significa gastar más y más dólares. Y aquí es donde las cosas se complican de verdad. Es el choque de dos trenes. Por un lado, un subsidio que necesita cada vez más dólares. Y por el otro, la realidad del país, una escasez de dólares. O sea, se necesita gastar más de justo lo que no hay. Esa es la tormenta perfecta de la que hablamos. Toda esta tensión, un subsidio carísimo y pocos dólares para pagarlo, nos está llevando, sí o sí, a una encrucijada. A un punto donde hay que tomar decisiones, porque seguir por este camino se está volviendo casi imposible. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasa si el petróleo sigue subiendo? ¿Qué decisión pero tan complicada va a tener que tomar Bolivia? Porque, seamos claros, cualquier camino que se elija va a tener un costo altísimo, tanto en lo social como en lo político. Pero ojo, para entender de verdad qué tan grande es esta decisión, no alcanza con mirar para adelante. No. La clave, la respuesta a lo que puede pasar, está en el pasado. Hay que ver cómo llegamos hasta acá. Y justamente esa historia, el porqué de todo esto, la vamos a desmenuzar en la segunda parte de este análisis. Así que, para tener la foto completa, no se la pueden perder. Nos vemos ahí.
Bueno, volvemos con la segunda parte de esta historia, el equilibrio perdido del gas boliviano. Y si en la primera parte pusimos, digamos, las piezas sobre la mesa, ahora vamos a ver cómo jugaban. Nos vamos a meter de lleno en una época que de verdad, vista desde hoy, parece casi de otro planeta. A ver, arranquemos con esta frase que, siendo sinceros, hoy por hoy suena a una locura total. ¿Que subía el petróleo y Bolivia ganaba más plata? O sea, ¿cómo? Suena al revés, ¿no? Pero créanlo o no, no era un error. Y entender por qué pasaba esto, bueno, esa es la clave de todo este asunto. Y la respuesta de esa pregunta a esa aparente contradicción nos lleva de cabeza a lo que muchos llaman la época dorada del gas boliviano. Un tiempo de una bonanza económica increíble impulsada por esas enormes reservas que tenía el país. Ok, entonces, ¿cómo funcionaba todo esto? Era bastante simple en el fondo. Punto 1, Bolivia era un exportador de gas gigante. Punto 2, sus clientes principales eran nada más y nada menos que Brasil y Argentina. Pero, y aquí viene el detalle crucial, la clave de todo, era el punto 3. El precio de ese gas que se vendía no era fijo. Estaba atado por contrato al precio internacional del petróleo. Y es justo ahí, en esa conexión, en ese vínculo entre el precio del petróleo y el del gas, donde se cocinó un fenómeno económico súper particular que le vino de maravilla a Bolivia por muchísimos años. El mecanismo era increíblemente simple pero potentísimo. Miren, era así. Primero, subía el precio del petróleo en el mundo. Segundo, por esos contratos que les contaba, ¡pum!, automáticamente subía el precio del gas que Bolivia exportaba. ¿Y el resultado? Pues obvio, entraban muchísimos más dólares al país. Una verdadera lluvia de dinero. Y toda esa plata que entraba creó lo que podemos llamar un equilibrio económico casi perfecto. Porque, y esto es lo más interesante, que el petróleo estuviera caro no era solo bueno para las exportaciones. No, tenía un doble efecto como las dos caras de una misma moneda. Aquí lo vemos clarísimo. Por un lado estaba la presión. Si el petróleo subía, al gobierno le salía más caro subsidiar la gasolina, el diésel, para la gente. O sea, era más gasto. Pero por otro lado estaba el beneficio. La cantidad de dólares que entraba por el gas era pero tan grande que no solo cubría ese gasto extra del subsidio, sino que sobraba un montón. La ganancia era enorme. Exacto. Presión y beneficio. Era un sistema que se balanceaba solo. El problema del subsidio caro se volvía chiquito al lado de la montaña de dinero que entraba. Funcionaba como un relojito, un motor que anduvo a toda marcha por mucho tiempo. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas historias, ¿no? Las épocas doradas no duran para siempre. Y ese motor que parecía tan perfecto, de a poco empezó a mostrar fallas. Estábamos, sin saberlo, llegando al final de una era. Y acá es donde tenemos que hacernos la pregunta clave. ¿Y qué pasa si ese equilibrio se rompe? ¿Qué pasa si de un lado de la balanza sacamos todo el peso, pero el otro lado sigue igual de pesado? El tema es que esa pregunta ya no es teórica, es, lamentablemente, la realidad de hoy. Ese equilibrio, ese balance tan perfecto, hoy ya no está. Se rompió. Y aquí viene la gran vuelta de tuerca. Lo que antes era la mejor noticia para Bolivia, o sea, que subiera el petróleo, hoy se puede convertir en un problemón. ¿Cómo puede ser? ¿Qué fue lo que se rompió en el camino? Bueno, en la parte final y definitiva de esta historia, vamos a explorar justo eso. No se la pierdan porque ahí cerramos este análisis. Llegamos a la parte final de este análisis sobre Bolivia y créanme, es el punto más caliente, el gran dilema que se viene. Vamos a desglosar una decisión que de verdad podría definir el futuro económico del país en los próximos meses. Esta frase, ojo, es clave. Resume perfectamente la tensión del momento. No estamos hablando de algo que podría pasar, no, estamos hablando de algo que parece inminente, que ya se ve en el horizonte boliviano. La gran pregunta es, ¿pero cómo es que se llegó hasta aquí? Y bueno, para entender lo que pasa hoy, como casi siempre, hay que echar un vistazo atrás. Todo empieza en una época de auge, de mucho dinero, pero también de mucho gasto. Una época que, sin saberlo, sembró las semillas de la situación actual. Imagínense esto. Durante los años de la bonanza del gas, a Bolivia le llovía el dinero. De verdad fue una entrada de ingresos como nunca antes se había visto. Era el momento de oro, una oportunidad única para construir una base económica fuerte para el futuro. Y aquí es donde la historia se divide en dos.
Por un lado, estaba el camino ideal, usar todo ese dinero para construir lo que algunos economistas llaman un rompeolas económico, o sea, defensas para cuando vinieran las vacas flacas. Pero el camino que se eligió fue otro, uno de consumo y gasto del día a día. Y eso, claro, dejó al país mucho más expuesto. Y claro, esa falta de defensas, esa falta de rompeolas, nos trae de golpe al presente. La fiesta, como quien dice, se acabó. Y esa tormenta económica que tantos temían, pues parece que ya está aquí. Hoy el panorama es totalmente distinto. La presión económica está subiendo. Y mucho. Y no es por una sola cosa, ¿eh? Son 3 factores clave que se están juntando. Y bueno, están creando el problema. A ver, sigamos la cadena de eventos. Primero, Bolivia está exportando menos gas. Lógico, ¿qué pasa entonces? Pues, segundo, entran menos dólares al país. Y para rematar, el tercer punto, el precio del petróleo a nivel mundial está por las nubes. Es literalmente la tormenta perfecta. Tienes menos ingresos y al mismo tiempo tus gastos se disparan. Y es justo con este escenario, con esta tormenta encima, que llegamos al momento de la verdad. Al dilema que es el centro, el corazón de todo este análisis. Y esto no es para el año que viene. La palabra clave aquí es urgencia. Si todo sigue como hasta ahora, el tiempo se acaba. Estamos hablando de que entre junio y julio, ahí, en esa ventanita de tiempo, se tendría que tomar una decisión que es fundamental para el país. Y aquí está la pregunta del millón. El dilema es, ¿qué hacer? ¿Se usan los pocos dólares que quedan para seguir subsidiando los combustibles, algo que es muy popular, claro, o se toma el camino difícil, el que probablemente sea necesario desde lo económico, que es ajustar los precios y, bueno, asumir el costo político y social que sería altísimo? Pero para terminar de entender esto, hay que levantar un poco la vista, porque este dilema no está pasando en una burbuja, no, está súper conectado con lo que pasa en el resto del mundo. Pensemos en la economía de Bolivia como un barquito en medio del océano. Es una economía relativamente pequeña y muy abierta. ¿Qué significa eso? Que es muy vulnerable a las olas gigantes de la economía mundial. Simplemente no se puede pretender que no pasa nada afuera. Y esta última idea lo resume todo a la perfección. Porque al final del día, cuando una fuerza global como el precio del petróleo sube en los mercados internacionales, tarde o temprano, el impacto de esa ola, de una forma u otra, termina llegando a las costas de la economía boliviana. La verdadera pregunta no es si las consecuencias llegarán, sino cómo se va a reaccionar cuando lleguen.